El día que su mundo se rompió, no hubo un estruendo, sino el silencioso crujido de un papel antiguo en una sala de juntas. Una cláusula en el testamento de su abuelo la obligaba a casarse o a perderlo todo, el imperio que era su vida y su único legado familiar. Desesperada, aceptó un trato con un extraño enigmático y frío, un matrimonio falso para salvar su herencia. Pero este hombre no era un simple socio de negocios, él guardaba un secreto que conectaba su pasado con el de ella de una manera devastadora. La mentira que construyeron para engañar al mundo pronto se convirtió en la única verdad que podía destrozarlos o unirlos para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Clara sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una carga tan pesada que casi podía oír cómo sus huesos crujían bajo la presión. El aire en la sala de juntas de Innovaciones Alarcón, la empresa que su abuelo había fundado desde la nada, se sentía espeso y viciado, cargado con la tensión de lo inevitable. Frente a ella, el señor Vega, el abogado de la familia durante más de 40 años, tenía una expresión sombría que no auguraba nada bueno. Sus dedos arrugados jugueteaban con el borde de un documento amarillento, el testamento que se había convertido en su sentencia. Lo siento, Clarita, dijo con voz queda, una voz que la había conocido desde que era una niña con coletas que corría por esos mismos pasillos. La cláusula es inflexible. Tu abuelo, en su, digamos, anticuada sabiduría, estipuló que para heredar el control mayoritario de la empresa, su sucesor directo debía estar casado antes de cumplir los 30 años. Una forma de asegurar la estabilidad y la continuidad de la línea familiar. Clara apretó los puños debajo de la mesa de caoba pulida. Su 30º cumpleaños era en exactamente 3 meses. 3 meses para encontrar un esposo o ver cómo el trabajo de su vida, el legado de su abuelo, pasaba a las manos de su tío segundo, Ricardo, un hombre cuya codicia era tan vasta como su incompetencia. Un buitre con traje caro que llevaba años esperando este momento. Es absurdo, señor Vega. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo puede una cláusula así seguir siendo legal? El abogado suspiró, el sonido de la derrota. Lo es. Es excéntrica, sí, pero no ilegal. Tu abuelo la redactó con su puño y letra y 2 testigos. Es tan sólida como esta mesa. Ricardo ya ha movido ficha, ha hecho saber a la Junta que está preparado para asumir el control el día después de tu cumpleaños. Clara se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que dominaba la ciudad. Las luces parecían joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo negro, un imperio que pronto ya no sería suyo. Se había dedicado en cuerpo y alma a esa empresa desde que se graduó, sacrificando su vida personal, sus relaciones, todo por honrar la memoria del hombre que la había criado. Y ahora, todo se reduciría a cenizas por un capricho arcaico. He intentado de todo, murmuró, más para sí misma que para el abogado. Citas a ciegas organizadas por amigas bien intencionadas que terminaron en desastre. Aplicaciones de citas que eran un desfile de superficialidad. Había buscado activamente, pero el amor, o incluso una semblanza de afecto compatible, no se podía conjurar con un plazo. Y no era el tipo de mujer que se casaría con cualquiera solo por dinero, el respeto por sí misma era lo único que le quedaría si lo perdía todo. La puerta de la sala de juntas se abrió con un chirrido suave y Elena, su asistente y mejor amiga, entró con 2 tazas de té. Le dedicó una mirada de apoyo silencioso, una mirada que decía estoy contigo, pase lo que pase. Clara le agradeció con una media sonrisa agotada. Fue en ese momento, con el aroma del té de manzanilla flotando en el aire, que el señor Vega carraspeó, como si estuviera a punto de decir algo que le costaba pronunciar. Hay una opción. Altamente heterodoxa. Peligrosa, incluso. Un colega me la mencionó casi como una broma, pero dada la situación. Clara se giró, con una chispa de desesperación en los ojos. Dígame. Lo que sea. Se trata de un acuerdo. Un matrimonio, por contrato.
con un hombre que se especializa en este tipo de soluciones empresariales. Su nombre es Adrián Cárdenas. Es un hombre de negocios formidable, un poco un enigma. Nadie sabe mucho de su pasado, solo que es increíblemente exitoso y discreto. ¿Un matrimonio falso? ¿Contratar a un esposo? ¿Está hablando en serio? La idea era tan ridícula que por un momento pensó que el estrés la hacía alucinar. Él se presentaría como tu prometido. Se casarían, cumplirían la cláusula, asegurarías la empresa, y después de un tiempo prudencial, se divorciarían discretamente. Todo está estipulado en contratos de confidencialidad férreos. Por supuesto, sus honorarios son considerables. Clara se quedó en silencio, procesando la locura de la propuesta. Era un engaño, una farsa monumental. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Rendirse y entregarle a Ricardo el alma de su abuelo en bandeja de plata? La sola imagen de la sonrisa triunfante de Ricardo la llenó de una furia helada. Quiero conocerlo, dijo con una determinación que no sentía. Hoy mismo. Adrián Cárdenas era más imponente en persona de lo que las fotografías de negocios que Elena había encontrado apresuradamente en internet sugerían. Era alto, con un traje a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo. Su cabello era oscuro, sus ojos de un color indefinido entre el gris y el verde, y tenían una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. No había calidez en su mirada, solo un cálculo frío, una inteligencia afilada que lo analizaba todo, incluida ella. Se encontraron en una sala privada de un discreto club de la ciudad. El señor Vega hizo las presentaciones y luego se retiró, dejándolos solos. El silencio se estiró entre ellos, tenso y cargado. Fue Adrián quien lo rompió, su voz profunda y resonante. Señorita Alarcón. Entiendo que se encuentra en una situación delicada. Su tono no era de simpatía, sino de constatación de un hecho, como si estuviera analizando una hoja de balance. Señor Cárdenas. ¿Y usted cree que es la solución a esa situación? Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo no creo. Yo ofrezco resultados. Mi propuesta es sencilla. Un contrato matrimonial de 1 año de duración. Durante ese tiempo, actuaremos como una pareja enamorada en público. Viviremos bajo el mismo techo para mantener las apariencias. Usted asegura su herencia. Yo recibo mi compensación. Al final del plazo, nos divorciamos amistosamente. Clara lo miró, incrédula. Es así de simple, ¿no? ¿Una transacción comercial? Toda la vida es una serie de transacciones, señorita Alarcón. Algunas son más personales que otras. Y no le importa mentir, engañar a mi familia, a mi empresa, a todo el mundo. Adrián se inclinó hacia adelante, y por primera vez, una emoción pareció brillar en sus ojos, algo oscuro e indescifrable. Todos llevamos máscaras, señorita Alarcón. La diferencia es que nosotros seremos conscientes de las nuestras. La alternativa es que su tío Ricardo tome el control. Por mi investigación, sé que su primera medida sería liquidar la división de proyectos sociales que su abuelo tanto valoraba y vender las patentes de tecnología verde a un competidor sin escrúpulos. ¿Prefiere esa verdad a nuestra mentira? Sus palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. Había investigado. Sabía exactamente dónde presionar. No era solo el negocio, era el alma de la empresa, los proyectos que honraban la filosofía de su abuelo. La estaba acorralando, y ambos lo sabían. ¿Y cuáles son sus condiciones? Viviremos juntos en la mansión de su abuelo. Es grande y permitirá que tengamos nuestro propio espacio, pero la convivencia es esencial para la credibilidad. Asistiremos a todos los eventos sociales y de la empresa juntos. Y tendré voz consultiva en las decisiones importantes de la junta directiva. Tengo que proteger mi reputación asociada. Clara sintió un escalofrío. Permitirle entrar en su casa, el santuario de su infancia. Permitirle entrar en la junta. Era entregarle las llaves de su reino, de su vida. Alargó la mano sobre la mesa. Tengo mis propias condiciones. Habitaciones separadas, en alas opuestas de la casa si es posible. No habrá intimidad.
Nuestra relación será estrictamente profesional fuera de las apariciones públicas. Y quiero una cláusula de terminación inmediata si alguna de las partes rompe los términos de confidencialidad o conducta. Adrián miró su mano extendida. Luego levantó su mirada hacia los ojos de ella, y la intensidad la hizo contener la respiración. Lentamente, extendió su propia mano y la tomó. Su piel era cálida, su agarre firme. Un extraño cosquilleo, una descarga eléctrica inesperada, le recorrió el brazo. Pudo sentir el pulso acelerado en su propia muñeca bajo la presión de su pulgar. Fue un instante, un latido, pero en ese breve contacto, sintió una conexión física que la desconcertó por completo. Él también debió sentirlo, porque su mandíbula se tensó por una fracción de segundo, pero su rostro permaneció impasible. «Tenemos un trato, señorita Alarcón», dijo, su voz un susurro grave. Al soltar su mano, Clara sintió una extraña sensación de pérdida, una frialdad en la piel donde él la había tocado. Había sellado un pacto con el diablo, pero el diablo tenía un toque que quemaba, y ella no estaba segura de si saldría ilesa. La siguiente semana fue un torbellino. Contratos redactados, revisados y firmados en la oscuridad de la noche en la oficina del señor Vega. La firma de Adrián era fuerte y angulosa, como él. La de Clara temblaba ligeramente. Se sentía como si estuviera firmando su alma. Luego vino el anuncio. Adrián insistió en que tenía que ser una sorpresa, un romance relámpago que había florecido lejos de los focos. Organizaron una pequeña cena para los miembros clave de la junta y, por supuesto, Ricardo. Clara se sentía como una actriz en su noche de estreno sin haber ensayado. Llevaba un vestido de seda azul que se ceñía a sus curvas, un regalo de Adrián que había llegado esa misma tarde con una nota que decía, «Para mi futura esposa. El color resalta tus ojos». Un gesto calculado, sin duda, pero aún así, le provocó un sonrojo. Cuando Adrián llegó a recogerla a su apartamento, se quedó sin aliento. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, con los primeros botones de la camisa abiertos, un aire de elegancia informal y peligrosa. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, con una aprobación tan tangible que sintió que su piel ardía. «Perfecta», murmuró él, y su voz sonó ronca. Le ofreció el brazo. «Recuerda», le susurró mientras bajaban en el ascensor, su aliento cálido rozando su oreja. «Estamos locamente enamorados. No puedes apartar la vista de mí. Ríe de mis chistes, incluso si no son graciosos». Ella se tensó. «¿Y vas a contar chistes?». Una sombra de sonrisa jugó en sus labios. «Probablemente no. Solo mira como si quisiera arrancarme la ropa con los dientes». Clara se atragantó. «Adrián. Ese es el objetivo, ¿no?». «Ser convincentes», dijo él, su expresión ahora seria, pero con un brillo divertido en sus ojos. En el restaurante, la tensión era palpable. Ricardo la miraba con sospecha, sus ojillos brillantes de codicia. Adrián desempeñó su papel a la perfección. La trataba con una ternura estudiada que parecía increíblemente real. Le apartaba un mechón de pelo de la cara, le llenaba la copa de vino, mantenía una mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Y cada vez que la tocaba, Clara sentía esa misma descarga eléctrica, un calor que se extendía por todo su cuerpo. Fingir que estaba enamorada de él era peligrosamente fácil. Tras el postre, Adrián se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí. He reunido a las personas más importantes en la vida de Clara porque quiero compartir una noticia maravillosa. Esta mujer extraordinaria ha aceptado convertirse en mi esposa». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Clara mantuvo una sonrisa radiante en su rostro, sintiendo el sudor frío en su espalda. Adrián sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro, un anillo de diamantes con un zafiro central brillaba con una luz hipnótica. Era elegante, atemporal. Era perfecto. Demasiado perfecto. Se lo deslizó en el dedo, y encajó como si hubiera sido hecho para ella. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto íntimo y prolongado que hizo que su corazón martilleara contra sus costillas.
El rostro de Ricardo pasó del shock a una furia púrpura. ¿Casada? ¿Tú? ¿Con quién es este individuo? Adrián se giró hacia él, su sonrisa se volvió gélida. El individuo es Adrián Cárdenas. Y sí, nos casamos en 2 semanas. Una ceremonia privada. Sentimos que cuando el amor es verdadero, no hay razón para esperar. Jugó su papel a la perfección, dejando a todos boquiabiertos y a Ricardo fulminando con la mirada. La victoria era dulce, pero el precio era un nudo en el estómago de Clara que no se deshacía. Esa noche, de vuelta en su apartamento, la euforia se desvaneció, dejando solo la cruda realidad de su acuerdo. Adrián estaba en su sala de estar, mirando por la ventana, con el anillo en la mano. «Se te olvidó», dijo sin volverse. Ella se acercó para cogerlo. «No estoy acostumbrada. Gracias por esta noche. Fuiste muy convincente». Él finalmente se giró para mirarla, y la máscara de hombre de negocios frío se había desvanecido. Parecía cansado, casi vulnerable. Era parte del trato. «Lo sé, pero, el anillo. Es demasiado». Él lo tomó de su mano y se lo volvió a poner. «Nada es demasiado para proteger lo que es importante, Clara». El uso de su nombre de pila, sin el formal señorita Alarcón, la sorprendió. «Nos mudamos a la mansión mañana. La señora Rosa ya está preparando nuestras habitaciones». Clara asintió, sintiéndose de repente muy pequeña y sola. «Adrián. ¿Por qué estás haciendo esto? El dinero es bueno, lo sé, pero, pareces personalmente involucrado». Sus ojos se oscurecieron, el escudo se alzó de nuevo. «Tengo mis razones». «Buenas noches, Clara». Se fue, dejándola con el peso del anillo en su dedo y más preguntas que respuestas. La mudanza a la mansión de su abuelo fue como entrar en un fantasma de su pasado. Cada rincón le recordaba a él. La biblioteca con olor a cuero y papel viejo, el jardín donde aprendió a andar en bicicleta, el gran piano en el salón que nadie había tocado en años. Era su hogar, pero ahora tenía que compartirlo con un extraño. Tal como prometió, Adrián había elegido una suite en el ala oeste, mientras que ella se quedó en sus antiguas habitaciones en el ala este. La casa era tan grande que podían pasar un día entero sin verse si se lo proponían. Pero el destino, o la simple logística de la convivencia, parecía conspirar contra ellos. Se encontraban en la cocina a altas horas de la noche, ambos buscando un vaso de agua, él con solo unos pantalones de pijama que se ceñían a sus caderas, dejando su torso musculoso al descubierto. Y ella con un viejo camisón de algodón. La torpeza de la situación era casi cómica, si no fuera por la tensión eléctrica que crepitaba entre ellos. «No puedo dormir», admitía ella. «Yo tampoco», respondía él, sus ojos deteniéndose en ella un segundo más de lo necesario antes de servirse agua y desaparecer de nuevo en las sombras de su ala de la casa. Un día, una semana después de la mudanza, mientras se preparaban para una gala benéfica, Adrián entró en su habitación sin llamar. Ella acababa de salir de la ducha y solo llevaba una toalla. Se congeló, con el corazón en la garganta. Él también se detuvo en seco, sus ojos recorriendo su figura, desde sus hombros húmedos hasta las gotas de agua que se deslizaban por sus piernas. Por un instante, el hombre calculador desapareció, y en su lugar había un hombre, crudo y lleno de un deseo innegable. Su mirada ardía. «Yo, el cierre de tu vestido. Pensé que necesitarías ayuda», tartamudeó, su voz más grave de lo habitual. Clara se dio la vuelta rápidamente, dándole la espalda, su piel sonrojada por la vergüenza y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Sintió su cercanía detrás de ella, el calor que emanaba de su cuerpo. Sus dedos, sorprendentemente gentiles, rozaron su piel mientras subía la cremallera lentamente. Cada milímetro era una tortura deliciosa. Cuando terminó, sus manos se posaron en sus hombros desnudos. Ella vio su reflejo en el espejo, sus ojos oscuros y tormentosos. «Clara», comenzó a decir, pero se detuvo. En ese momento, eran solo un hombre y una mujer, la mentira entre ellos se había evaporado. Él se inclinó, y por un segundo ella pensó que la iba a besar.
Su cuerpo se inclinó hacia él instintivamente. Pero entonces sonó su teléfono, rompiendo el hechizo. Él dio un paso atrás, la distancia entre ellos volvió a ser un abismo. La máscara estaba de vuelta en su lugar. Estaremos listos en 10 minutos, dijo con voz de negocios, y salió de la habitación, dejándola temblando y confundida. En la empresa, la presencia de Adrián fue una sorpresa para todos. Esperaban un consorte decorativo, pero se encontraron con un estratega brillante. No imponía sus opiniones, pero sus preguntas en las reuniones de la Junta eran tan agudas y precisas que obligaban a todos a replantearse sus estrategias. Ricardo, frustrado y furioso, intentó socavar su autoridad en cada oportunidad. Señor Cárdenas, con todo el respeto, usted es nuevo en nuestro sector. Quizás debería dejar las decisiones importantes a los que tenemos más experiencia, dijo Ricardo con una sonrisa condescendiente en una reunión. Adrián ni siquiera lo miró. Se dirigió al director financiero. Los márgenes del proyecto europeo han caído un 15% en el último trimestre. La estrategia de marketing propuesta por el señor Ricardo se basa en datos de hace 2 años. Sugiero que analicemos las nuevas tendencias de consumo antes de invertir 1.000.000 de euros en una campaña obsoleta. Hubo un silencio atónito. Adrián había hecho su tarea. Ricardo se puso rojo de ira. Clara sintió una oleada de orgullo, seguida de una punzada de inquietud. Adrián estaba defendiendo la empresa, su empresa, con una ferocidad que iba más allá de un simple contrato. Un viernes por la tarde, la catástrofe golpeó. Elena irrumpió en la oficina de Clara, pálida como un fantasma. Clara, es un desastre. Los servidores principales se han borrado. Toda la investigación y el desarrollo de los últimos 5 años, los prototipos del nuevo proyecto, todo ha desaparecido. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era un golpe mortal. Sabotaje. Y solo había una persona que se beneficiaría de ello. Ricardo, susurró. Llamaron a los técnicos, a los expertos, pero el daño era masivo. Parecía un borrado profesional, casi imposible de rastrear. El pánico comenzó a extenderse por la empresa. Las acciones se desplomarían. Los inversores huirían. Era el fin. Clara se encerró en su oficina, con la cabeza entre las manos, sintiendo como las lágrimas de frustración quemaban sus ojos. La puerta se abrió. Era Adrián. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado la camisa, revelando unos antebrazos fuertes y veteados. Su rostro estaba tenso, pero decidido. Reúne al equipo de ti. Quiero a todos aquí en 10 minutos. Y tráeme todo el café que puedas encontrar. No nos vamos a casa hasta que esto se resuelva. Durante las siguientes 36 horas, la oficina se convirtió en un centro de comando. Adrián, contra todo pronóstico, demostró tener un conocimiento asombroso de sistemas de ciberseguridad. Dirigió al equipo con una calma y una autoridad que infundía confianza. No ladraba órdenes, hacía preguntas, escuchaba, guiaba. Clara trabajó a su lado, organizando, coordinando, manteniendo la moral alta. Vio una faceta de él que nunca habría imaginado. Vio su tenacidad, su brillantez bajo presión, su negativa a rendirse. En las primeras horas de la mañana del domingo, agotados y ojerosos, uno de los jóvenes técnicos gritó, «Lo tengo. Encontré una copia de seguridad en un servidor fantasma. Oculta, pero intacta. Podemos restaurarlo todo». Una oleada de alivio y júbilo recorrió la sala. La gente se abrazaba, lloraba de alegría. Clara se volvió hacia Adrián, quien estaba apoyado contra la pared, observando la escena con una expresión de profunda satisfacción. Sus ojos se encontraron a través de la habitación, y en esa mirada compartida hubo una conexión más real y profunda que cualquier beso fingido. Más tarde, cuando todos se habían ido a casa a descansar, Clara y Adrián se quedaron solos en la oficina silenciosa, rodeados de tazas de café vacías y pizarras llenas de códigos. El sol del amanecer teñía el cielo de rosa y naranja. «Gracias», dijo ella en voz baja. «Salvaste la empresa». Él se encogió de hombros, minimizando su hazaña. «Salvamos la empresa».
Fuiste tú quien mantuvo a todos unidos. No podría haberlo hecho sin ti. Se acercó a él. La agotadora prueba por la que habían pasado había derribado todas sus defensas. Se sentía increíblemente atraída por este hombre complejo y enigmático. Se puso de puntillas y lo besó suavemente en la mejilla. En serio, Adrián. Gracias. Su piel estaba áspera por la falta de afeitado. Él se quedó completamente quieto, como si su simple toque lo hubiera petrificado. Luego, lentamente, levantó una mano y acarició la mejilla que ella había besado, con la mirada perdida en la distancia. De nada, susurró, pero su voz sonaba extraña, cargada de una emoción que ella no pudo identificar. Fue en esa extraña calma después de la tormenta que Clara, buscando un poco de normalidad, decidió pasar la tarde del domingo ordenando la biblioteca de su abuelo. Era una tarea que siempre la relajaba. Mientras quitaba el polvo de un estante inferior, encontró una caja de madera vieja. Dentro, había álbumes de fotos que no había visto en años. Se sentó en el suelo y empezó a hojearlos, sonriendo al ver fotos de su infancia. Pero en un álbum más antiguo, de cuando su abuelo era un hombre joven, una foto le llamó la atención. En ella, un joven Eduardo Alarcón, su abuelo, estaba de pie, con el brazo sobre los hombros de otro joven de aspecto serio y mirada decidida. Ambos sonreían a la cámara, llenos de la promesa de la juventud. Detrás de ellos, se veía el primer edificio de la empresa. En el reverso, con la caligrafía descolorida de su abuela, ponía, Eduardo y Alejandro. El comienzo de todo. Clara frunció el ceño. Nunca había oído el nombre de Alejandro. Su abuelo siempre había dicho que fundó la empresa solo. ¿Quién era este hombre misterioso que parecía ser tan importante al principio? Dejó el álbum a un lado, una extraña sensación de inquietud instalándose en su pecho. Más tarde esa noche, oyó a Adrián hablando por teléfono en el jardín. Su voz era baja, pero la noche estaba tranquila y las puertas francesas del salón estaban abiertas. La curiosidad, avivada por la foto, la venció. Se acercó sigilosamente a la puerta, ocultándose en las sombras. La conversación de Adrián era tensa, diferente a su tono de negocios habitual. Estaba lleno de una emoción contenida, casi dolorosa. No me importa lo que cueste. Lo recuperaremos todo. Sí, lo sé, pero tenía que ser así. Era la única manera de entrar. Escúchame, estoy haciendo esto por él, ¿entiendes? Se lo debo a mi padre. Todo esto lo hago por la memoria de mi padre. Alejandro. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alejandro. El mismo nombre que en la foto. El corazón le empezó a latir con una fuerza dolorosa contra las costillas. Las piezas del rompecabezas, confusas y aterradoras, empezaron a encajar en su mente. Adrián no había entrado en su vida por casualidad. No era un simple hombre de negocios contratado para una farsa. Tenía una conexión con su familia, una conexión con el misterioso cofundador de la empresa, una conexión que había mantenido en secreto. El contrato, el matrimonio, la ayuda para salvar la empresa del sabotaje, nada era lo que parecía. Él estaba allí por una razón profundamente personal y secreta. De repente, el hombre con el que compartía su casa, su vida fingida, el hombre por el que empezaba a sentir algo peligrosamente real, se convirtió en un completo extraño. Un extraño con un plan oculto que podía destruir todo lo que ella había luchado por proteger. El frío que sintió no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Era el frío helado del engaño, la certeza de que estaba atrapada en una red mucho más grande y oscura de lo que jamás había imaginado. La sangre se heló en las venas de Clara, convirtiéndose en fragmentos de hielo que viajaban por todo su cuerpo. Se apartó de la puerta del jardín, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía, retrocediendo hacia la oscuridad del salón. La voz de Adrián, resonando desde el exterior con las palabras "se lo debo a mi padre". Alejandro, se repetía en su mente como un eco infernal. Alejandro. El hombre de la foto. El socio olvidado de su abuelo. Todo era una mentira. Una elaborada y cruel trampa, y ella había caminado directamente hacia ella con los ojos abiertos.
Se apoyó contra la fría pared, tratando de que su respiración volviera a un ritmo normal. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que le dolía el pecho. No era un socio de negocios. No era un extraño. Era un fantasma de su pasado, un hombre con una venganza, y la estaba usando a ella y a su empresa como el escenario para su retorcida obra de teatro. Sintió una oleada de furia tan intensa que la dejó temblando. La ternura fingida, las miradas calculadas, incluso la ayuda durante el sabotaje, ¿había sido todo parte de su plan? ¿Había orquestado la crisis solo para aparecer como el salvador y ganar su confianza? La idea era tan monstruosa que le revolvió el estómago. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas, sintiéndose más sola que nunca en la inmensa mansión. El anillo de zafiro en su dedo se sentía pesado, como un grillete. Era un símbolo, no de un amor falso, sino de su propia estupidez. Se lo quitó con dedos temblorosos y lo miró. Brillaba bajo la tenue luz de la lámpara, hermoso y vacío. Igual que el hombre que se lo había dado. Cuando oyó sus pasos en el pasillo, se puso de pie de un salto. Se guardó el anillo en el bolsillo y se irguió, la furia helada reemplazando al pánico. Cuando él entró en el salón, ella estaba de pie junto a la chimenea apagada, esperándolo como un juez espera al acusado. Su rostro estaba impasible, pero al verla, algo en su expresión cambió. ¿Clara? ¿Pasa algo? Es tarde. Su voz era suave, preocupada, y esa falsa amabilidad fue la chispa que encendió la pólvora. ¿Quién es Alejandro?, preguntó ella, su voz cortante como un trozo de cristal. Adrián se detuvo en seco. La máscara cayó. Toda la calidez desapareció de su rostro, reemplazada por una cautela gélida. Sus ojos se entrecerraron, analizando su expresión, calculando su siguiente movimiento. Era como ver a un depredador evaluar a su presa. No sé de qué hablas. No me mientas, espetó ella, dando un paso hacia él. Ya no más. Te oí en el jardín, hablando por teléfono. Se lo debo a mi padre. Todo esto lo hago por la memoria de mi padre. Alejandro. El mismo nombre de un hombre que aparece en una vieja foto con mi abuelo, al principio de todo. Así que te lo preguntaré una vez más. ¿Quién demonios eres? Él no respondió de inmediato. El silencio se alargó, cargado de años de secretos. Luego, pareció tomar una decisión. Soltó un largo suspiro, un sonido de resignación, como un general que sabe que la batalla sorpresa ha terminado y ahora comienza la guerra abierta. Mi nombre completo, dijo lentamente, cada palabra cayendo como una piedra en un pozo profundo, es Adrián Cárdenas Solís. Alejandro Solís era mi padre. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, aunque ya lo sospechaba. Oírlo confirmado era como recibir un golpe físico. El socio de mi abuelo. El socio al que tu abuelo traicionó, replicó Adrián, su voz ahora dura, cargada de un resentimiento que había estado hirviendo a fuego lento durante toda una vida. El hombre que cofundó Innovaciones Alarcón, que puso su genio, su dinero y su alma en la empresa, solo para que Eduardo Alarcón se la arrebatara, lo dejara en la ruina y borrara su nombre de la historia. Clara negó con la cabeza, era demasiado para procesarlo. Eso no es cierto. Mi abuelo construyó esta empresa desde cero. Él era un hombre bueno, un hombre honorable. Adrián soltó una risa amarga y carente de humor. ¿Honorable? Tu honorable abuelo falsificó documentos, diluyó las acciones de mi padre sin su conocimiento y lo empujó a la bancarrota cuando mi padre se negó a vender su parte por una miseria. Lo destruyó. Mi padre murió años después, siendo un hombre quebrado, obsesionado con la injusticia que se había cometido contra él. Mi madre tuvo que trabajar en 2 empleos para sacarme adelante. Así que no me hables de tu honorable abuelo. Sus palabras eran brutales, despojadas de cualquier cortesía. La estaba atacando con su verdad, intentando demoler el pilar sobre el que ella había construido toda su vida, la memoria de su abuelo. No te creo, susurró ella, aunque una terrible duda comenzaba a corroer sus certezas. ¿Por qué ibas a creerme? Has vivido toda tu vida en el castillo que tu abuelo construyó sobre los huesos de mi familia, dijo él, acercándose a ella.
Su presencia era abrumadora, llenaba la habitación con su ira contenida. Desde que era niño, he oído esta historia. Mi madre me hizo jurar en el lecho de muerte de mi padre que algún día, de alguna manera, reclamaría lo que es nuestro por derecho. El 50% de esta empresa. Ahora todo tenía sentido. Su repentina aparición, su conocimiento de la empresa, su insistencia en tener voz en la junta. No era un matrimonio por contrato. Era una adquisición hostil disfrazada. Así que todo esto, el matrimonio, la farsa, es tu manera de infiltrarte, de tomar el control desde dentro. Era la única forma de acercarme lo suficiente. Tu cláusula de matrimonio fue un regalo del cielo, una puerta que nunca esperé que se abriera. Iba a llevarme años, quizás décadas, luchar contra ti en los tribunales. Esto, acelera el proceso. Eres un monstruo, dijo ella, con la voz quebrada por la traición. Has jugado conmigo, con mis sentimientos. Él dio el último paso que lo separaba, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento cálido olía a whisky y a rabia. Sus ojos grises eran como un cielo de tormenta. No juegues la carta de la víctima, Clara. Tú y yo hicimos un trato, una transacción comercial. Tú necesitabas un esposo para salvar tu herencia de tu tío. Yo te lo proporcioné. He cumplido mi parte del contrato. Salvé a la empresa de Ricardo, la salvé del sabotaje que, por cierto, no fue obra mía. Fue de Ricardo, y tengo las pruebas para hundirlo cuando sea el momento adecuado. Te estoy ayudando a mantener tu imperio, mientras yo recupero lo que le fue robado al mío. Se acercó aún más, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Su proximidad era a la vez aterradora y extrañamente electrizante. Pero no te confundas. Cuando este año termine, cuando estemos divorciados, usaré todo lo que he aprendido desde dentro para desmantelar el legado de tu abuelo y reclamar lo que le pertenece a los Solís. La mitad de todo. Es justicia. Clara sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a llorar delante de él. Le dio la bofetada más débil de la historia, apenas un roce contra su mejilla, pero fue el único acto de desafío que su cuerpo conmocionado pudo reunir. Él ni siquiera parpadeó. Solo la miró con una mezcla de lástima y algo más oscuro, algo que parecía, posesión. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó a su ala de la casa, dejándola rota en mitad del salón. Los días siguientes fueron una tortura. Vivían en la misma casa, compartían las comidas en silencio y en público interpretaban el papel de la pareja feliz, pero el aire entre ellos estaba cargado de veneno. El odio que Clara sentía por él era una cosa viva y ardiente, pero se veía complicado por la innegable atracción que seguía sintiendo. Era un hombre despreciable, un mentiroso, pero también era brillante, fuerte y, de una manera retorcida, estaba luchando por su familia, igual que ella. Su relación se convirtió en un campo de batalla silencioso. Se lanzaban indirectas afiladas como cuchillos durante el desayuno. ¿Has dormido bien, querida? Te ves cansada, decía él, sabiendo que ella se había pasado la noche en vela. Perfectamente, cariño. Soñé que las víboras eran expulsadas de los jardines, respondía ella con una sonrisa dulce y falsa. Para el mundo exterior, eran la pareja del año. En las reuniones de la Junta, presentaban un frente unido contra Ricardo, cuyas sospechas sobre Adrián se habían intensificado. Para los amigos de Clara, él era el príncipe encantador que la había rescatado. En una cena con su amiga Elena, tuvo que soportar los elogios de su amiga. Clara, es maravilloso. Nunca te había visto tan feliz. Y Adrián, la forma en que te mira. Es obvio que te adora. Clara forzó una sonrisa, sintiendo la bilis subir por su garganta, mientras bajo la mesa, Adrián rozaba deliberadamente su pierna con la de él, un gesto íntimo que la hizo estremecerse de rabia y de un calor no deseado. ¿Verdad que sí? Soy un hombre muy afortunado, dijo Adrián, tomando la mano de Clara y besando sus nudillos, sus ojos clavados en los de ella, desafiándola a romper la farsa. A medida que la fecha de la gala anual de la compañía se acercaba, la tensión llegó a un punto insoportable.
Era el evento social más importante del año y todos los ojos estarían puestos en ellos. Tenemos que ser convincentes esta noche, le dijo Adrián mientras se preparaban en sus respectivas habitaciones. Ricardo está oliendo sangre. Ha contratado a un investigador privado. Me lo dijo mi contacto. Clara salió de su vestidor con un impresionante vestido rojo que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, dejando su espalda al descubierto. Se detuvo frente al espejo para ponerse unos pendientes de diamantes, ignorándolo deliberadamente. No te preocupes. No dejaré que mi desprecio por ti arruine mis negocios. Él se acercó por detrás, vestido con un smoking impecable. Su reflejo apareció junto al de ella en el espejo. Eran una imagen de poder y elegancia. Una mentira perfecta. El desprecio es mutuo, susurró él, su voz un murmullo grave cerca de su oído. Pero esta noche, eres mía. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se posaron en sus caderas desnudas, donde terminaba el escote de la espalda. Sus dedos se hundieron ligeramente en su piel, un toque posesivo que le envió un escalofrío por toda la columna. Su cuerpo reaccionó instintivamente, inclinándose hacia el suyo. Baja las manos, Cárdenas, siseó ella, aunque su voz carecía de convicción. No aquí, Solís, corrigió él, su aliento abanicando su cuello. En público, eres mi esposa. Te tocaré cuando quiera y como quiera. Y a ti te encantará. Ella se giró bruscamente para enfrentarlo, su corazón latiendo con furia y excitación. Jamás. Sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante. Ya veremos. En la gala, la actuación fue magistral. Bailaron, rieron, se susurraron al oído. Adrián no la dejó sola ni un segundo, su mano siempre en su cintura, en la parte baja de su espalda, marcando su territorio. Cada vez que otro hombre se acercaba a hablar con ella, el agarre de Adrián se tensaba, su cuerpo se interponía protectoramente. En un momento, mientras bailaban un vals lento, un antiguo admirador de Clara, un empresario llamado Javier, los observaba desde la barra con una mirada anhelante. Adrián lo notó. Se inclinó y le susurró a Clara al oído, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Tu antiguo pretendiente no puede apartar los ojos de ti. ¿Te das cuenta de lo que vería si estuviéramos en casa ahora? Vería cómo te quito este vestido lentamente, cómo beso cada centímetro de la piel que revela, cómo gritas mi nombre cuando te hago mía. El corazón de Clara dio un vuelco. Sus mejillas ardieron. Eres un cerdo despreciable. Y tú estás temblando, esposa, susurró él de vuelta, apretándola más contra su cuerpo, su pierna moviéndose entre las de ella en un gesto descaradamente íntimo al ritmo de la música. Relájate. Tu tío nos está mirando. Sonríe como si te acabara de prometer la luna. Y ella lo hizo. Sonrió, una sonrisa deslumbrante que ocultaba el caos que él estaba causando en su interior. La farsa se sentía cada vez más real, y la odiaba por ello. La noche terminó, y volvieron a la mansión en un silencio tenso. En cuanto la puerta principal se cerró, Clara se arrancó los tacones y se dirigió a las escaleras. Buenas noches. No tan rápido, dijo él, sujetándola suavemente por el brazo. Ella se detuvo, pero no se volvió. Estoy cansada. Yo no he terminado contigo. Su voz era áspera por la emoción. Ella finalmente se giró. La fachada del hombre de negocios se había desmoronado. Parecía salvaje, sus ojos oscuros y llenos de una mezcla de ira, deseo y algo que se parecía peligrosamente al dolor. ¿Qué más quieres de mí? ¿No has tenido suficiente humillación por una noche? Quiero la verdad, dijo él, acercándose. Mientras bailabas, mientras todos te miraban, quería que fuera real. Odio admitirlo, pero lo quería. Quería que fueras realmente mía. Pues no lo soy, replicó ella, su voz temblando. Soy tu socia en un fraude, nada más. Él negó con la cabeza, su mirada fija en los labios de ella. Eso no es lo que dice tu cuerpo. Respondes a mi toque. Lo he sentido toda la noche. Antes de que pudiera protestar, él la acorraló contra la pared junto a la escalera.
Puso sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Esto es parte del trato, ¿no? Ser convincentes, susurró, usando las mismas palabras que le había dicho a ella semanas antes. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, desesperado, lleno de toda la ira, la frustración y la atracción prohibida que había estado creciendo entre ellos. Fue una batalla, un choque de voluntades. Clara luchó al principio, golpeando sus puños contra su pecho, pero él era demasiado fuerte. Y peor aún, una parte de ella no quería que se detuviera. El sabor a whisky y a Adrián la inundó, y su cuerpo la traicionó, rindiéndose a la sensación. Devolvió el beso con la misma ferocidad, sus dedos enredándose en su pelo, tirando de él, sus cuerpos apretados el uno contra el otro. Era odio y era deseo, y era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Se separaron jadeando, con los labios hinchados y los ojos encendidos. Se miraron el uno al otro en estado de shock por lo que acababa de suceder. La línea que habían trazado en la arena, la línea entre la farsa y la realidad, había sido borrada por completo. Esto, empezó a decir ella, con la voz ahogada. No vuelve a pasar, terminó él por ella, aunque ninguno de los dos sonaba convencido. Él dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo alborotado, pareciendo tan confundido como ella. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y prácticamente huyó hacia su ala de la casa. Clara se quedó allí, temblando, tocándose los labios. Acababa de besar a su enemigo, al hombre que quería destruir todo lo que ella amaba. Y lo peor de todo, le había gustado. En medio de su confusión emocional, una resolución fría comenzó a formarse en su mente. No podía seguir siendo un peón en el juego de Adrián. No podía confiar en su versión de la historia. Tenía que descubrir la verdad por sí misma. Tenía que saber quién había sido realmente su abuelo. A la mañana siguiente, evitando a Adrián a toda costa, le pidió a Elena que hiciera algo por ella, en secreto. Elena, necesito que contrates al mejor investigador privado que encuentres. Alguien discreto. Y quiero que busques en los archivos de la empresa, los registros más antiguos, cualquier cosa relacionada con los primeros 2 años de la fundación. Contratos, actas de reuniones, correspondencia. Cualquier cosa con el nombre de Alejandro Solís. Elena la miró, preocupada. Clara, ¿qué está pasando? Clara respiró hondo. No puedo decírtelo todo, pero Adrián no es quien parece ser. Y necesito saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, Clara se sumergió en la búsqueda, convirtiéndose en una detective en su propia casa. Pasaba las noches en la biblioteca, revisando los diarios personales de su abuelo, buscando cualquier pista. Mientras tanto, el investigador que Elena contrató empezó a enviar informes crípticos. Ricardo, por su parte, se volvía cada vez más agresivo, presentando mociones para auditar las finanzas de Adrián, intentando encontrar cualquier trapo sucio. Irónicamente, esta agresión externa los obligó a Clara y a Adrián a seguir trabajando juntos, a mantener su alianza en la sala de juntas, incluso mientras la guerra fría entre ellos continuaba en la mansión. Una noche, mientras Adrián estaba fuera en un viaje de negocios de un día, Clara recibió un paquete del investigador. Dentro había copias de documentos financieros de hace más de 30 años. Extractos bancarios, transferencias de fondos, registros de acciones. Eran complejos, pero parecían corroborar parte de la historia de Adrián. Mostraban una gran suma de dinero transferida de una cuenta a nombre de Alejandro Solís a la cuenta de la empresa, seguida de una serie de transacciones que resultaron en la disolución de su participación. Parecía una estafa, tal como Adrián había descrito. El corazón de Clara se hundió. ¿Podría ser que su abuelo fuera realmente el villano de la historia? Desanimada, volvió a la biblioteca. No quería rendirse. Había algo que no encajaba. Decidió buscar en un lugar que nunca antes había considerado, el viejo escritorio de su abuelo, una pieza maciza de roble que nadie había usado en años. Encontró un compartimento secreto en la parte posterior de un cajón. Estaba atascado, pero después de forcejear un poco, consiguió abrirlo. Dentro,
cubierto de polvo, había un único libro. Un diario de cuero negro. No era uno de los diarios de negocios de su abuelo que ella ya había leído. Este era personal. La primera entrada estaba fechada casi 40 años atrás. Con manos temblorosas, lo abrió. La letra de su abuelo era firme y clara. Y la primera frase la dejó sin aliento. Hoy he hecho algo terrible, pero no tenía otra opción. Tuve que traicionar a mi mejor amigo, Alejandro, para salvarlo de sí mismo y proteger el futuro que habíamos soñado juntos. Que Dios me perdone. Clara se sentó en el suelo, con el diario en su regazo, una verdad mucho más complicada y dolorosa de lo que jamás había imaginado empezando a desplegarse ante sus ojos. La historia no era blanca o negra. No había un héroe y un villano. Había dos amigos, un sueño compartido, y una tragedia oculta en las páginas de un diario olvidado. Y ella estaba casada con el hijo del hombre cuya vida, aparentemente, su abuelo había destruido para salvar. Clara se quedó inmóvil en el suelo de la biblioteca, con el diario de su abuelo abierto en el regazo. Cada palabra que leía era como una pieza de un rompecabezas que reformaba dolorosamente la imagen que tenía del hombre al que idolatraba. Las páginas descoloridas revelaban una historia no de codicia, sino de desesperación y un amor fraternal destrozado. Su abuelo, Eduardo, escribía con una angustia palpable sobre Alejandro Solís. Eran más que socios, eran como hermanos, dos jóvenes brillantes con un sueño común. Pero Alejandro, el genio creativo detrás de sus primeras innovaciones, tenía un demonio, una adicción al juego. Empezó de a poco, apuestas en carreras de caballos, partidas de póker de altas apuestas. Pronto, se convirtió en un monstruo que lo consumía todo. Estaba pidiendo préstamos a gente peligrosa, usando las acciones de la compañía como garantía. Eduardo lo había confrontado, le había suplicado que buscara ayuda, le había pagado las deudas una y otra vez, pero la espiral descendente era imparable. Esta noche, leía Clara con lágrimas en los ojos, Alejandro ha venido a mi oficina, desesperado. Le debe una fortuna a un usurero sin escrúpulos. Le ha amenazado a él y a su familia, a su esposa, a su pequeño hijo, Adrián. Me ha pedido que le entregue el control de la empresa para liquidar sus activos y pagar. Quiere vender nuestra alma, nuestro sueño, para saldar una deuda. No puedo permitirlo. Pero tampoco puedo verlo destruido. La entrada del día siguiente fue la que cambió todo. He ejecutado el plan. Fue la decisión más difícil de mi vida. Le hice creer que le había robado. Orquesté una serie de transacciones complejas para comprar sus acciones a un precio artificialmente bajo, haciéndole creer que lo había engañado y forzado a salir. Le di el dinero suficiente para pagar a sus acreedores y desaparecer. Es mejor que me odie, que piense que soy un traidor, a que termine muerto en una zanja o vea a su familia sufrir. Con el tiempo, cuando esté limpio, espero poder encontrarlo y explicarle todo. Pero por ahora, tengo que convertirme en el villano de su historia para salvarle la vida. Clara cerró el diario, con el corazón roto. No había habido traición. Había habido un sacrificio. Su abuelo se había pintado a sí mismo como un monstruo para proteger a su amigo, para salvar la empresa que ambos amaban. Y Adrián había vivido toda su vida con ese odio, con una versión torcida y dolorosa de la verdad. Alimentado por la narrativa de un hombre quebrado que nunca supo que la persona que creía que lo había destruido era en realidad quien lo había salvado. Sintió una abrumadora necesidad de contárselo a Adrián, de limpiar el nombre de su abuelo y, quizás, de liberar a Adrián de la carga de su venganza. Pero se detuvo. ¿La creería? ¿O pensaría que era otra elaborada mentira de una Alarcón para proteger su legado? Se necesitarían más que las palabras de un viejo diario. Se necesitaría una prueba irrefutable. La vuelta de Adrián de su viaje de negocios fue tensa. El recuerdo de su beso en el pasillo flotaba entre ellos como un fantasma, una posibilidad de algo más que ambos se negaban a reconocer. Intentaron volver a su guerra fría, pero algo había cambiado. La ferocidad había sido reemplazada por una especie de melancolía, de confusión. Una noche, Clara se armó de valor y se acercó a él mientras trabajaba en el estudio. Llevaba una bandeja con 2 copas de brandy.
Una tregua, ofreció, su voz más suave de lo que pretendía. Adrián la miró, sorprendido. La estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Por esta noche. Se sentaron en los sofás de cuero frente a la chimenea. El fuego crepitaba, llenando la habitación de un calor acogedor que contrastaba con la frialdad que había entre ellos. Adrián, comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando en nuestras familias. En lo que pasó. Él se tensó inmediatamente. Clara, si vas a intentar defender a tu abuelo. No, lo interrumpió ella. Solo quiero entender. Cuéntame sobre tu padre. No el empresario, sino el hombre. ¿Cómo era? Adrián pareció desconcertado por la pregunta. Se quedó mirando las llamas, perdido en sus recuerdos. Era, brillante. Un visionario. Podía ver el futuro en los circuitos y los algoritmos. Pero después de lo que pasó con tu abuelo, se apagó. Era como vivir con una sombra. Pasaba los días en su estudio, llenando cuadernos con ecuaciones y planes que nunca llevaría a cabo. Culpaba a Eduardo Alarcón de todo. Esa historia se convirtió en el evangelio de nuestra casa. Fue la última conversación que tuve con él antes de morir. Me hizo jurar que limpiaría su nombre. La sinceridad y el dolor en su voz conmovieron a Clara. Ya no veía al hombre de negocios frío y calculador, sino al niño herido que solo quería justicia para el padre al que amaba. Lamento que tuvieras que pasar por eso, dijo ella con honestidad. Él la miró, y por primera vez desde que se conocieron, vio en sus ojos algo que no era cálculo ni deseo, sino una vulnerabilidad genuina. ¿Y por qué la empresa es tan importante para ti?, preguntó él. Podrías venderla, vivir una vida de lujo sin preocupaciones. Porque no es solo un negocio para mí, respondió Clara, su propia voz cargada de emoción. Es el último pedazo que me queda de mi abuelo, el hombre que me crió. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era muy pequeña. Él lo fue todo para mí. Padre, madre, mentor, amigo. Cada rincón de esta casa, cada pasillo de esa empresa, es él. Luchar por ella es luchar por su memoria. En ese momento, en la quietud de la noche, las máscaras cayeron. Eran solo dos personas, ambas moldeadas por el amor a sus familias, atrapadas en lados opuestos de una historia que ninguno de los dos conocía del todo. Una extraña empatía floreció entre ellos. Ya no era una cuestión de quién tenía razón y quién estaba equivocado, sino de dos legados que habían chocado de forma trágica. Adrián alargó la mano y, con vacilación, cubrió la de ella. Su toque ya no era posesivo ni agresivo, sino tentativo, casi reconfortante. No debería ser así entre nosotros, dijo él en voz baja. Clara no retiró la mano. No. No debería. La paz, sin embargo, duró poco. A la mañana siguiente, Ricardo lanzó su mayor ataque hasta el momento. Convocó una reunión de emergencia de la Junta. En la pantalla de la sala de conferencias, proyectó documentos que supuestamente demostraban que Adrián había estado malversando fondos de la empresa a través de una compleja red de cuentas en el extranjero. Eran falsificaciones, pero eran muy buenas. El pánico se apoderó de la sala. Clara se levantó de un salto. Esto es absurdo. Estas acusaciones son completamente falsas. Es un intento desesperado de Ricardo por sembrar la discordia. Ricardo sonrió con suficiencia. Oh, de verdad. La evidencia parece bastante sólida. A menos, por supuesto, que la flamante esposa pueda demostrar lo contrario. Propongo una votación para suspender al señor Cárdenas de todas sus funciones y lanzar una auditoría forense completa. Hasta entonces, sugiero que su acceso a la empresa sea revocado. Clara miró a Adrián. Él estaba pálido, pero su expresión era de furia controlada. Sabía que se necesitarían semanas para desmontar esas falsificaciones, y para entonces, el daño a su reputación y a la estabilidad de la empresa sería irreparable. Era la jugada maestra de Ricardo. Acorralada, Clara hizo lo único que se le ocurrió. Se puso delante de Adrián, como un escudo. No habrá ninguna votación,
declaró con una autoridad que sorprendió a todos, incluido a sí misma. Como presidenta y accionista mayoritaria, con el pleno apoyo de mi marido, dijo, tomando la mano de Adrián sobre la mesa y entrelazando sus dedos con los de él, les informo que no vamos a tolerar este circo. Esta reunión ha terminado. Quien quiera que desee impugnar mi autoridad puede presentar su renuncia en mi escritorio. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a moverse. El desafío en la mirada de Clara era de acero puro. Después de un momento que pareció una eternidad, un par de miembros leales de la Junta asintieron y empezaron a recoger sus cosas. Ricardo se quedó sentado, boquiabierto, su plan hecho trizas por su audacia. De vuelta en la oficina, la adrenalina se desvaneció. Adrián cerró la puerta y se apoyó en ella, pasándose una mano por la cara. Eso fue, comenzó. Necesario, terminó ella. Se acercó a él. Adrián, te creo. Sé que no hiciste esto. Lucharemos contra esto juntos. Él la miró, sus ojos llenos de una emoción que ella no podía descifrar. ¿Por qué? ¿Por qué defenderme así? Pensé que me odiabas. Es complicado, admitió ella con una pequeña sonrisa. Además, eres mi marido. Al menos, en el papel. Y nadie se mete con mi familia. Su declaración quedó flotando en el aire. Mi familia. Las palabras resonaron con un peso inesperado. Adrián dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que ella pudo ver las motas verdes en sus ojos grises. Lentamente, como si temiera romper el frágil hechizo, levantó una mano y le acarició la mejilla. Su pulgar trazó su pómulo con una ternura que la dejó sin aliento. Clara, susurró. Y esta vez, cuando la besó, no hubo ira ni batalla. Fue un beso lento, profundo y lleno de una rendición anhelante. Fue el reconocimiento silencioso de todo lo que había estado creciendo entre ellos a pesar de los secretos y las mentiras. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes la una contra la otra. Tenemos que encontrar una prueba que limpie tu nombre y exponga a Ricardo de una vez por todas, dijo ella en voz baja. Él asintió. Hay un libro de contabilidad oculto. Su segundo juego de libros. Sé que lo guarda en la caja fuerte de su despacho. Si pudiéramos conseguirlo. Es demasiado arriesgado. Es la única manera, insistió él. Necesito entrar en su oficina esta noche. Esa noche se convirtió en una operación de alto riesgo. Adrián, usando sus conocimientos de seguridad, logró desactivar las alarmas y las cámaras del piso ejecutivo. Clara lo vigilaba desde su propia oficina a través del sistema de seguridad interno que él no había podido anular por completo, lista para avisarle si aparecía algún guardia de seguridad. El corazón le latía en la garganta mientras lo veía moverse como una sombra por los pasillos oscuros en la pantalla de su ordenador. Lo vio entrar en la oficina de Ricardo. La comunicación entre ellos era a través de mensajes de texto. Estoy dentro. Buscando la caja fuerte. Pasaron 10 minutos angustiosos. Clara saltaba a cada sonido del edificio. La encontré. Detrás de un cuadro, qué cliché. Intentando abrirla. El sudor frío le perlaba la frente. Si lo atrapaban, todo estaría perdido. Ricardo lo destrozaría legalmente. Finalmente, llegó un nuevo mensaje. Lo tengo. Saliendo. Clara respiró aliviada, pero el alivio duró poco. De repente, vio las luces de un ascensor encenderse en el monitor. Un guardia de seguridad estaba haciendo una ronda imprevista. Adrián, un guardia viene hacia ti. Sal de ahí. Ella se levantó de un salto, sin saber qué hacer. Pero ya era tarde. El siguiente mensaje de Adrián fue corto y helado. Mierda. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Clara. Se imaginó lo peor, la confrontación, la alarma sonando, la policía llegando. Pero pasaron 5 minutos, y no pasó nada. De repente, su teléfono sonó. Era Adrián. Estoy bien, dijo, su voz jadeante. ¿Qué ha pasado? Tuve que improvisar. Me escondí en el cuarto de la limpieza.
El guardia pasó de largo. Pero, dejé caer algo. Un gemelo. Si lo encuentran y lo rastrean. Sal de ahí ahora. Te veo en casa. Cuando Adrián finalmente llegó a la mansión, estaba pálido pero ileso. Dejó el libro de contabilidad sobre la mesa de la biblioteca. Dentro estaban las pruebas que necesitaban, no solo de la falsificación contra Adrián, sino de años de fraude y desfalco por parte de Ricardo. Habían ganado. Pero a un precio muy alto. El riesgo del gemelo perdido pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Esa noche, ninguno de los dos intentó volver a sus respectivas habitaciones. Se quedaron en la biblioteca, el libro de contabilidad abierto entre ellos como un trofeo de guerra. El agotamiento y la adrenalina habían derribado todas sus defensas. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Adrián y él rodeó sus hombros con un brazo, atrayéndola hacia él. Se sentía, correcto. Natural. Como si finalmente estuviera en casa. Fue en ese momento de tranquila intimidad que Clara supo que tenía que contarle la verdad. Adrián, dijo en voz baja. Hay algo que tienes que ver. Se levantó y fue al escritorio de su abuelo. Sacó el diario de cuero negro del compartimento secreto y se lo entregó. Quiero que leas esto. Es la historia que nunca te contaron. Adrián la miró con recelo, luego al diario. Con el ceño fruncido, lo abrió y comenzó a leer. Clara observó cómo su rostro pasaba del escepticismo a la confusión y luego a un shock absoluto. Vio cómo sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas no derramadas al leer la verdad sobre el sacrificio de su abuelo para salvar a su padre. Vio cómo la carga de un odio de toda una vida se desmoronaba en tiempo real, reemplazada por una comprensión dolorosa. Cuando terminó, Adrián levantó la vista, con los ojos llenos de una angustia desgarradora. Estaba completamente destrozado. Toda mi vida, susurró, su voz rota. Toda mi vida he odiado al hombre equivocado. He construido mi existencia sobre una mentira. Clara se arrodilló frente a él y tomó sus manos entre las suyas. No fue tu culpa. Creíste lo que te dijeron. Lo que tu padre, en su dolor, creía que era verdad. Él negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Mi padre, tu abuelo trató de salvarlo, y él solo lo vio como una traición. Murió odiando a su mejor amigo. ¿Y yo? Yo he continuado ese odio. Te usé, Clara. Planeaba destruirte. Eso fue antes, dijo ella suavemente, limpiando una de sus lágrimas con el pulgar. Ya no eres ese hombre. El hombre que veo ahora salvó a mi empresa, luchó a mi lado. El hombre que veo ahora, es el hombre del que me he enamorado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, una confesión pura y simple en medio de la ruina de sus viejas creencias. Adrián la miró, su angustia mezclándose con el asombro. Se quedó sin palabras por un momento. Luego, se inclinó y la besó de una manera completamente nueva. Un beso despojado de toda ira y todo juego, un beso lleno de arrepentimiento, gratitud y una esperanza frágil y recién nacida. Era un beso que decía lo siento y te amo sin necesidad de palabras. Se aferraron el uno al otro en la silenciosa biblioteca, dos almas perdidas que finalmente habían encontrado la verdad. Pero justo cuando la paz parecía posible, la realidad golpeó la puerta. El teléfono de Adrián sonó, con un número desconocido en la pantalla. Atendió, su expresión se oscureció. Sí, lo entiendo. Gracias por el aviso. Colgó y miró a Clara, su rostro una máscara de fría resignación. ¿Qué pasa?, preguntó ella, un nudo de miedo formándose en su estómago. Era mi contacto. Ricardo encontró el gemelo. Y no se lo dio a la policía. Adrián respiró hondo, y las siguientes palabras golpearon a Clara con la fuerza de un huracán. Se lo dio a alguien más. Una mujer. Una persona de mi pasado que pensé que nunca volvería a ver. Laura. Mi ex prometida. La mujer a la que había dejado hace años para embarcarse en su misión de venganza, una mujer que lo conocía, que conocía sus secretos, y que, según su último encuentro,
Lo odiaba con la misma pasión con la que una vez lo había amado. Ricardo no había elegido a la policía. Había elegido un arma mucho más impredecible y personal para destruirlos a ambos. La verdadera batalla, parecía, acababa de comenzar. La aparición del nombre de Laura en medio de su frágil paz fue como una granada lanzada a una habitación de cristal. Clara vio cómo el rostro de Adrián se transformaba, la ternura vulnerable de hacía unos momentos fue reemplazada por una sombra de un pasado que ella no conocía, una inquietud que la hizo sentir como una extraña otra vez. «¿Tu ex prometida?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz, pero la palabra prometida le dejó un sabor amargo en la boca. Adrián se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración y agotamiento. «Sí. Laura y yo, estuvimos juntos mucho tiempo. Antes de que decidiera dedicar mi vida a esto, a la venganza. Ella no lo entendía, no podía aceptar que pusiera un juramento hecho a mi padre por encima de nuestro futuro. La ruptura fue horrible. Dijo cosas que, bueno, digamos que no terminamos en buenos términos». Se levantó y empezó a caminar por la biblioteca, la energía nerviosa irradiando de él. Ricardo es más inteligente de lo que pensé. Darle el gemelo a la policía sería arriesgado para él también, podría implicarlo. Pero dárselo a Laura. Él sabe que ella es mi punto débil. Sabe que me odia lo suficiente como para usar cualquier arma que se le dé para hacerme daño. Ella no irá a la policía. Vendrá directamente a por ti. La implicación heló a Clara. Laura no veía a una socia de negocios ni a una víctima. Veía a la mujer que ahora tenía al hombre que una vez fue suyo, viviendo en una mansión, llevando un anillo que ella probablemente había soñado. Entonces, ¿qué hacemos? Adrián se detuvo frente a ella, su mirada intensa y protectora. Mañana por la mañana, entregaremos el libro de contabilidad de Ricardo a las autoridades. Expondremos su fraude. Pero tenemos que prepararnos para el contraataque. Laura no es como Ricardo. Su ataque no será empresarial, será personal. Y tenía razón. A la mañana siguiente, Clara fue a trabajar sintiendo el peso de la amenaza inminente. A media mañana, su asistente, Elena, entró en su despacho con una expresión extraña. «Clara, hay una mujer aquí para verte. Dice que es una vieja amiga de Adrián. Su nombre es Laura». Clara sintió un escalofrío. «Hazla pasar». Laura era todo lo que Clara no esperaba. Era increíblemente hermosa, con un cabello rubio platinado y ojos azules fríos como el hielo. Vestía un traje de diseñador que gritaba poder y dinero. Entró en la oficina como si fuera la dueña del lugar y se sentó sin ser invitada. «Así que tú eres la reemplazante», dijo Laura, su voz suave como la seda pero afilada como una navaja. Cruzó sus largas piernas y miró a Clara de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. «Tengo que admitir que tienes agallas. Casarte con un hombre para quedarte con una empresa. Es algo que yo podría haber hecho». «No sé de qué hablas», respondió Clara, su voz firme. «Soy la esposa de Adrián». Laura soltó una carcajada. «Oh, por favor. No insultes mi inteligencia. Sé todo sobre su pequeño plan. La venganza por su papi. El noble cruzado que quiere reclamar lo que le robaron. Me contó toda esa patética historia hace años, justo antes de que lo dejara por elegir a un fantasma en lugar de a mí». Sacó un pequeño objeto de su bolso y lo tiró sobre el escritorio de caoba. Era el gemelo. Brillaba bajo la luz, un pedazo de evidencia condenatoria. «Tu tío segundo fue muy generoso al darme esto. Dijo que tal vez yo podría encontrarle un buen uso. Y creo que sí puedo». Se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de puro veneno. «Aquí está el trato. Vas a convencer a Adrián de que te dé el 10% de las acciones de esta empresa. Las pondrás a mi nombre. A cambio, me olvidaré de este pequeño objeto y del hecho de que tú, marido, es un ladrón. O si no, dejó que la amenaza flotara en el aire, haré pública toda su historia. No solo el robo, sino la farsa del matrimonio.
La humillación destruirá la reputación de esta empresa, y tu precioso legado se convertirá en el hazmerreír del mundo de los negocios. Tú eliges. Clara se quedó sin palabras. No era chantaje, era una declaración de guerra personal. Laura no quería dinero. Quería una parte del alma de Adrián, la empresa por la que él había sacrificado tanto, y quería humillar a Clara en el proceso. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Adrián. Debió de enterarse de que Laura estaba allí. Se detuvo en seco al verla, su rostro una máscara de ira y sorpresa. Laura. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Laura se levantó lentamente, una sonrisa de triunfo en su rostro. Adrián, cariño. ¿Cuánto tiempo? Solo estaba poniéndome al día con tu esposa. Explicándole los términos de nuestra nueva asociación. Adrián miró el gemelo sobre el escritorio y luego a Clara, cuya expresión pálida le dijo todo lo que necesitaba saber. Se volvió hacia Laura, sus ojos oscurecidos por la furia. Fuera de aquí. Oh, no me iré a ninguna parte, replicó ella. No hasta que consiga lo que he venido a buscar. Has destrozado mi vida una vez por una obsesión con esta empresa. Ahora, la empresa va a arreglarlo. La confrontación fue interrumpida por la entrada apresurada de Elena, con el teléfono en la mano. Señor Cárdenas, señorita Alarcón, tienen que ver esto. Les mostró la pantalla. Un importante periódico financiero acababa de publicar un artículo. Escándalo en Innovaciones Alarcón, investigación por fraude masivo apunta al vicepresidente Ricardo Alarcón. Clara y Adrián habían actuado primero. La noticia ya estaba fuera. El rostro de Ricardo aparecería en todos los telediarios. Laura miró el teléfono, su expresión de suficiencia vaciló por un instante. Eso es muy astuto. Pero no cambia nada para mí. Adrián dio un paso adelante, interponiéndose entre Laura y Clara. Se acabó, Laura. El juego ha terminado. Ricardo está acabado, y tú no tienes nada. Ese gemelo es inútil ahora que hemos denunciado un allanamiento. Cualquier cosa que digas será vista como la calumnia de una ex amante despechada. Vete, antes de que te añada a la denuncia como cómplice. Por un segundo, Laura pareció derrotada. Pero luego, sus ojos se llenaron de un odio puro y desesperado. Miró a Clara. Él siempre te elegirá a ti por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Igual que eligió su venganza por encima de mí. Pero un hombre así nunca puede amar de verdad. Siempre tendrá fantasmas. Y un día, te quedarás sola, igual que me quedé yo. Con esas últimas palabras venenosas, se dio la vuelta y salió de la oficina, derrotada pero no sin dejar una última cicatriz. Con Ricardo enfrentándose a cargos criminales y Laura neutralizada, el polvo finalmente comenzó a asentarse. En los días siguientes, Clara y Adrián trabajaron codo con codo para estabilizar la empresa, asegurando a los inversores y al personal que el futuro era seguro. Presentaron la historia del diario de Eduardo Alarcón al Consejo de Administración, junto con las pruebas de las deudas de juego de Alejandro. No para empañar la memoria del padre de Adrián, sino para cerrar el círculo, para limpiar el nombre de Eduardo y explicar las acciones que tomó. Fue una historia de sacrificio que restauró la fe en el legado Alarcón. El contrato matrimonial de un año aún no había terminado, pero la farsa había muerto hacía tiempo. Se había convertido en algo real, forjado en la adversidad y cimentado en la verdad. Una noche, semanas después de la confrontación con Laura, estaban en la terraza de la mansión, contemplando las luces de la ciudad. «Sabes», dijo Clara en voz baja, apoyando su cabeza en el hombro de él. «El plazo de la cláusula de mi abuelo ya pasó. Gané. Ya no necesito estar casada». Adrián la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. «Lo sé». Se quedaron en silencio un momento, y una pizca de miedo se deslizó en el corazón de Clara. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Adrián se apartó un poco para poder mirarla a los ojos. Tomó su mano, en la que todavía llevaba el anillo de zafiro. «Ahora te pido que te cases conmigo de verdad, Clara Alarcón. No por una herencia, no por venganza, no por un contrato.
Cásate conmigo porque te amo, porque me has enseñado que el verdadero legado no está en los edificios o en las cuentas bancarias, sino en la verdad y el perdón. Porque has roto el ciclo de odio y has sacado lo mejor de un hombre que solo conocía la oscuridad. Cásate conmigo y construyamos nuestro propio legado juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, lágrimas de pura felicidad. Sí, susurró. Sí, Adrián Cárdenas Solís. Me casaré contigo. Unos meses después, tuvieron una segunda boda. No una ceremonia secreta y apresurada, sino una celebración luminosa y llena de alegría en los jardines de la mansión. Sellaron sus votos no con un contrato, sino con promesas susurradas que venían del alma. Juntos, reestructuraron la empresa. Crearon la Fundación Alarcón Solís, dedicada a la financiación de jóvenes innovadores y a la ayuda de personas con adicciones, honrando a ambos, a Eduardo y a Alejandro. Al hombre que construyó un imperio y al genio que casi lo pierde, uniendo sus nombres para siempre en un acto de redención. Años después, el sonido de las risas infantiles llenaba la vieja mansión. Una niña con los ojos grises y la sonrisa decidida de su padre, y un niño pequeño con el pelo oscuro y los ojos curiosos de su madre, correteaban por los pasillos que una vez estuvieron llenos de secretos y tristeza. Adrián a menudo se encontraba mirando a Clara jugar con sus hijos en el jardín, con una sensación de asombro y gratitud que le oprimía el pecho. La había buscado para ejecutar una venganza, para cumplir una promesa hecha en el dolor, creyendo que la justicia era el único objetivo que importaba. Pero en el proceso de odiarla, se había enamorado de ella. Cuando la vio luchar por su legado con una fuerza y una integridad que él había olvidado que existían, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Adrián y Clara era un poderoso recordatorio de que las verdades familiares a menudo son complejas, enterradas bajo capas de dolor y malentendidos. Y a veces, el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de encontrar a la persona que te inspira, a través de la redención y la honestidad, a convertirte en la persona que siempre debiste ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.